Un saludo para todos ustedes, queridísimos amigos en el Señor, deseándole la paz, la gracia y todo bien que desciende de Dios esté con todos ustedes. Este es el tercer video acerca de la Sagrada Escritura, pero enfocándonos de manera particular en el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis de San Juan. Vamos a hacer, como es debido, antes de comenzar, invocar a Dios para que sea por medio de su gracia que realicemos este video y para que sea la gracia de Dios también cuando ustedes lo estén viendo, quien trabaje en ustedes para sacar el provecho que Dios quiere que nosotros saquemos del conocimiento de la Sagrada Escritura. Vamos entonces a la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Danos el gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya hemos visto en los dos videos anteriores el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Vamos a hacer un breve resumen de las ideas principales, no tanto de ese capítulo, sino de todo lo que va saliendo sobre los principios con que tenemos que entender la Sagrada Escritura y en particular el libro del Apocalipsis. Habíamos dicho entonces, primero, que Apocalipsis quiere decir revelación, quiere decir que Dios nos ha revelado verdades que son necesarias o convenientes para nuestra salvación. Es decir, la Sagrada Escritura no está para satisfacer nuestra curiosidad, no está para darnos conocimientos, diríamos, de la ciencia o de la tecnología, para hacer mejor, ¿no es cierto?, nuestra vida en esta tierra, sino que está para darnos los conocimientos necesarios o convenientes que conducen a la vida eterna. Siempre que nos acercamos a la Sagrada Escritura, tenemos que entender eso. Esto es para mi salvación. También dijimos que en el Apocalipsis es profecía, es decir, es un anuncio de hechos futuros que Dios revela a través de sus profetas por medio de un don sobrenatural y que solamente lo puede hacer Dios, quien es el que conoce toda la historia en ese eterno presente que ya hemos explicado que vive Dios, y por lo tanto Él solamente puede
profetizar. Y uno puede decir, como muchas veces se escucha, pronósticos cuando ustedes ven que alguien está diciendo que va a pasar en el 2021, son pronósticos y cálculos, a ver, las cosas fueron así, las cosas tendrían que seguir bajo este curso. Lo único que puede darnos a entender el futuro es justamente Dios. Y lo ha querido revelar, y si lo ha querido revelar es porque tiene una finalidad salvífica para nosotros. Muy bien, y el Apocalipsis es historia, no es un libro histórico escrito bajo el género literario histórico, es historia, pero bajo el género literario profético y apocalíptico. Habíamos dicho que la literatura apocalíptica, profética apocalíptica, es una literatura especialmente enfocada para vivir tiempos de persecución en la fe, eh, así que se vuelve una lectura de resistencia para permanecer en la fe, para perseverar en la fe y por sobre todas las cosas que es un libro esperanzador, porque Dios es el dueño de la historia, lo muestra el Apocalipsis, y Él tiene los hilos de la historia y esa historia va a terminar con el triunfo total de nuestro Señor Jesucristo y de todos nosotros que compartiremos, si le somos fieles y perseveramos, compartir eternamente su reino. Dicho todo esto, entonces vamos a entrar en el capítulo 2 del Evangelio, disculpen, del libro del Apocalipsis escrito por el apóstol San Juan. En este capítulo 2, como también en el 3, se encuentran entonces las 7 cartas que Jesucristo, como habíamos dicho, empezaba con revelación de nuestro Señor Jesucristo. Después, en el capítulo 1, San Juan ve a nuestro Señor Jesucristo, el Pantocrator, lo habíamos dicho, cae de rodillas, medio muerto, al ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que le dice que entonces escriba 7 cartas a 7 iglesias que sería muy conveniente que ustedes las recuerden. La primera carta es Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sarde, la sexta Filadelfia, la séptima la Odisea. ¿Qué contienen estas cartas? Volvemos a repetirlo, no es una descripción histórica, como dijimos, contienen toda la historia de la iglesia desde que Cristo la funda sobre San Pedro hasta el fin de los tiempos. Pero no de manera histórica, no es que nos van a contar, ¿no es cierto? Bueno, si va a ser esto, va a pasar esto, sino de manera profética. Van a anunciar con esas imágenes que son los símbolos, lo que sucede en cada tiempo. Y vamos a ver que estos tiempos no son uniformes, es decir, podríamos decir 400 años cada uno, y así tendríamos 2100 años, sino que son de manera uniforme, porque están marcados cada tiempo por los acontecimientos. Hay un acontecimiento, ¿no es cierto?, en cada tiempo que es el que pone los límites. Supongamos, el primer momento histórico de la Iglesia que está narrado en la carta dirigida a la Iglesia de Éfeso. Es el tiempo apostólico, y ahí ya nos damos cuenta entonces que va a estar limitado por el tiempo que vivieron los apóstoles. Una vez que murió el último de los apóstoles, San Juan, alrededor del año 100
¿no es cierto? Es el último de los apóstoles que muere. Entonces, en ese caso, tenemos desde que Cristo funda la iglesia sobre San Pedro hasta San Juan, año 33, tendríamos aproximadamente unos 67 años. Pero no van a ser 67 años porque el tiempo va a los... Él es el último que muere, los otros apóstoles mueren mucho antes. Va a durar hasta el año 67, donde justamente va a comenzar la persecución del Imperio Romano a los católicos acusados por Nerón, que es el primero que comienza la persecución, de incendiar Roma. Él incendió Roma y después tuvo que buscar un chivo expiatorio y dijo, fueron los católicos, y ahí el imperio empieza a perseguir los católicos, no solamente por eso, sino porque no querían adorar al emperador y por muchas otras cosas más. Por lo tanto, entonces ahí desde el 33, en que Cristo va a dar su vida y va a dejar que la iglesia fundada en San Pedro empiece su labor, hasta el 67 tenemos aproximadamente 34 años. Entonces, la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, que va a describir este primer periodo de la iglesia, que es el apostólico, más o menos son 34 años. El que comienza justamente con la primera persecución de los emperadores romanos y que va a terminar en el año 313, cuando Constantino, el emperador, va a decir, muy bien, ya no se va a perseguir a la iglesia. Entonces ahí con facilidad podemos ver que estamos hablando de 279 años. Desde el 67 al 313 vamos a tener un periodo que va a estar justamente delimitando ese periodo por las persecuciones del Imperio Romano, persecuciones atroces, como vamos a ir viendo, y que la va a hacer durante 279 años. Terminado esa persecución, entonces para la iglesia empieza una nueva manera de vivir, de estar en este mundo, y por eso va a comenzar otro periodo. A este segundo periodo lo vamos a encontrar entonces en la carta que Cristo le dice al apóstol San Juan que escriba a la iglesia de Esmirna. Y así entonces vamos a ir encontrando las demás cartas, que ya lo vamos a ver en cada carta en particular, delimitada entonces por acontecimientos que la iglesia vive en cada periodo marcado por cada carta que San Juan ha escrito. Antes de entrar en la primera carta, también tenemos que aclarar que las 7 cartas guardan una correspondencia entre sí, un mismo estilo, una simetría. Vamos a ver que las 5 cartas siguen, digo las 7, disculpen, siguen 5 puntos, eh, formando esa estructura para cada carta. Esos 5 puntos se van a dar en todas las cartas. El primer punto es este, es un título ponderativo de nuestro Señor Jesucristo, que ya lo hemos comentado, que se dio en el capítulo primero, donde San Juan empieza a describir a nuestro Señor Jesucristo bajo distintos títulos: el Cordero de Dios, el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque justamente es Jesucristo el que está escribiendo, y entonces cuando uno escribe una carta y pone su nombre, en mi caso pongo siempre padre, presbítero, el título que corresponda. Incluso los títulos también marcan algo de lo que se refiere a ese tiempo de la iglesia. Entonces, lo primero que va a aparecer es un título de lo que ya hemos visto,
el único que no hemos visto es el último título que le corresponde a la última iglesia, que es la Odisea, que no está entre los títulos que están en el primer capítulo. Después sigue un mensaje de alabanza, porque en cada época, evidentemente, en la iglesia, dentro de la iglesia, se dan cosas muy buenas. Vamos a ver acá en la primera, en este tiempo delimitado por la vida de los apóstoles, es un tiempo espléndido, magnífico. Entonces se dan cuenta muchas cosas buenísimas en todos los tiempos, en todos los tiempos. Entonces hay una alabanza. Lo segundo que hay, lamentablemente, siempre, como Cristo dijo, el trigo y la cizaña estarán unidos hasta el fin del mundo, unidos, mezclados, mejor dicho. Entonces también va a haber cosas que no son buenas y muchas veces ese reproche termina con una amenaza. Y este sería lo tercero. Lo primero, el título de Jesucristo; lo segundo, una alabanza; lo tercero, un reproche que puede terminar en una amenaza; y lo cuarto es un título que muchas veces dice: el que tenga oídos, que oiga. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que en esa profecía, más cuando son en un futuro que todavía no se ha cumplido, el tiempo de los apóstoles ya se ha cumplido, lo podemos ver con mucha claridad, todo lo que dice esta carta a Éfeso. Pero siempre, aunque se haya cumplido, las cosas de Dios, toda la Sagrada Escritura, está como no oculta, porque ya hemos dicho que es revelación, pero sí escondida para aquellos que no tengan la disposición que corresponda. El que tenga oídos, que oiga. Que toda esta frase la ha usado en el Evangelio, ¿no es cierto? Eh, Incluso también ha usado otro sentido, la vista. Los fariseos incluso entendían lo que le estaba diciendo, porque evidentemente se lo dijo demasiado claro. Guía ciego, le dijo, estamos ciegos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esas disposiciones para que este sentido verdadero, ¿no? Leemos eso y, bueno, está el caso clarísimo de San Agustín. San Agustín, ¿no es cierto?, con su Santa Madre, Santa Mónica, y Santa Mónica, cuando San Agustín andaba perdido, le dice: lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia, hasta que San Agustín, bueno, se leía todo, una inteligencia enorme, pero más guiándose por su padre, eh, se dedicaba a todas las cosas mundanas, y buscando prestigio, especialmente vanagloria, como lo dice en ese hermoso libro que se llama Las Confesiones, que no es tanto una confesión de sus pecados, que sí los pone todo, sino una confesión de su fe. Confieso, ¿no es cierto?, como lo hacemos en el credo, la fe, enredada, mezclada con su vida, cómo se fue desarrollando. Muy bien, entonces San Agustín decía que él había leído antes la Sagrada Escritura con la insistencia de su madre, pero no había encontrado nada de lo que pensaba al encontrar, sabiduría humana, lo que dijimos al principio, ¿no es cierto? Y por eso la desechó. Muy bien, así pasa cuando nos acercamos con las disposiciones correctas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El que tenga oídos, que oiga, que va a salir en las iglesias, por eso lo explicamos ahora, para no explicarlo en cada una. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 6, leemos que nuestro Señor Jesucristo dice: no le deis perlas a los cerdos. Evidentemente, ¿no es cierto?, que vemos que los cerdos viven en un chiquero, en la inmundicia. Entonces,
los que viven en el chiquero de este mundo, en la inmundicia, en la inmoralidad, le está velado el sentido verdadero del Apocalipsis. Por ejemplo, Hollywood, ¿no es cierto? Podríamos decir, el rejuntadero de toda la inmundicia que hay en el mundo, lamentablemente que existe porque nosotros lo consumimos, viendo películas y todo lo demás, y es terrible. Muy bien, ahí sí, muchas veces se hacen películas del apocalipsis y de cosas relacionadas. Bueno, todo eso es basura. Todo eso es basura. Todo eso es basura. ¿Eh? El exorcista y tantas cosas más. Todo eso es basura. ¿Mm? Muy bien, no le des perlas a los cerdos. Sí, ellos leen el Apocalipsis y lo que entienden es basura. Para ellos está velado. El que tenga oídos, ellos no lo tienen, ni vista ni nada. ¿Mm? Dice nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Entonces ahí, ¿no es cierto? Tenemos una indicación de cómo nosotros vamos a ver ese mensaje que Dios nos deja y lo vamos a aprovechar. Tenemos que tener limpio el corazón, no el chiquero, sino la limpieza de corazón, es decir, fe, y esa fe en un corazón limpio. Eso lo tenemos en Mateo 5:8, en el famoso Sermón de la Montaña. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, vamos a ver la explicación que hace nuestro Señor, porque Él también habla no en un género profético apocalíptico, que es el propio del Apocalipsis, sino muchas veces en un género de parábolas, género literario de parábolas, que también está encerrado en cada parábola una verdad que no es accesible a todos. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 13, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y más adelante, en el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con sus ojos, oirían con sus oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Ven? Sí, de Dios es la mejor de todas, pero siempre vamos a decir lo mismo, ¿no es cierto? Dios nos hizo libre y bueno, no nos puede manejar como un títere, sino que Dios no destruye su obra, entonces nos va a dejar esa libertad hasta que venga y se termine nuestro tiempo y tengamos que dar cuentas a Él. Entonces está claro que tenemos que tener esa actitud. Hay otra cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30, que dice, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. ¿Mm? Es decir, lo otro, ¿no es cierto? La pequeñez está relacionada con la humildad. ¿Para qué quiero leer el Apocalipsis? Quiero tener más conocimiento que los demás, quiero saber de antemano a ver lo que va a suceder. No, no, no. Quiero acercarme a la Sagrada Escritura para conocer mejor el camino de la salvación y ponerlo en práctica, con humildad. Lo que Dios disponga, no para yo manejar mis cosas, con humildad, para hacer su santa voluntad. Muy bien, y el quinto, entonces, y punto en que siempre se desarrollan las cartas, es una promesa al vencedor. Es decir, como es lógico, Dios mandó un diluvio
porque en tiempos de Noé, todos los habitantes de este mundo estaban pervertidos y en pecado. Y la historia de la humanidad tiene un solo objetivo, que es la salvación de los hombres. San Pablo dice que se complete el número de los elegidos de Dios. No tiene sentido, ¿ve? Ahora estamos, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo rezamos? ¿Cómo le pedimos a Dios para que se termine el coronavirus? ¿Y para qué queremos que se termine el coronavirus? ¿Para seguir pecando? No, eso no tiene sentido. Si con el coronavirus, que lamentablemente no se ha hecho, nos hubiéramos convertido, nos hubiéramos acercado a Dios, a sus sacramentos, es una, es una barbaridad, ¿no es cierto? Las iglesias se han cerrado cuando tendrían que estar abiertas de par en par. Es un signo terrible, terrible en lo que se ha dado. ¿Mm? Muy bien, entonces, la historia está dada justamente para eso, para la salvación de los elegidos, el número, que se complete ese número. Por lo tanto, a lo largo de toda la historia va a haber personas que van a alcanzar la salvación. Esos son los vencedores. ¿Eh? Y para cada uno hay un premio, porque han vivido tiempos distintos. Entonces, 5 puntos a desarrollar en cada carta. Un título de nuestro Señor Jesucristo, un mensaje de alabanza, un reproche que a veces termina en amenaza, diciendo el cuarto punto que justamente hay una enseñanza de verdades convenientes y necesarias para nuestra salvación, pero a los que no se acerquen con las disposiciones de la fe, de la limpieza del corazón, de la humildad, le va a quedar de lado. Y quinto, entonces, el premio es lo que todos queremos, ¿no es cierto?, conseguir, acercándonos a Dios, viviendo la fe, que es entonces participar un día eternamente del bien que es Dios mismo. Vamos entonces ahora al texto del Apocalipsis, que lo vamos, de la carta a la iglesia de Éfeso, y lo encontramos en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 8. Ahí lo primero que leemos es al ángel en la iglesia de Éfeso, la traducción de la Biblia de Jerusalén es igual que la del padre Castellani. Al ángel de la iglesia de Éfeso escribe. Muy bien, un escritor comenta que Éfeso significa ímpetu. Eso quiere decir la palabra Éfeso, evidentemente en griego. Entonces, nada mejor que esa palabra para este corto periodo que habíamos dicho de 34 años, que es la actividad apostólica de la iglesia en su comienzo. ¿Por qué? Porque lo que no se ha hecho en un periodo tan pequeñito, en el mundo conocido, la historia no lo ha repetido. Miren, cuando se descubre este continente, todo el continente americano, vamos a ver que van a pasar aproximadamente 30 años, 1492, 1531, aparición de la Virgen de Guadalupe, que no se logra nada en esos un poquito más de 30 años, que no se logra nada. Y ahora vamos a ver que lo que hicieron los apóstoles es enorme. La evangelización justamente de este continente empieza gracias a la Virgen de Guadalupe, no al empeño buenísimo, entrega total de los misioneros, sino que de la intervención de Dios. Pero en el tiempo de los apóstoles, en 34 años, dice la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 8, somos de ayer y ya lo llenamos todo. Disculpen. Vuestra fe es conocida
en todo el mundo. Eso es lo que dice San Pablo en el capítulo 1 de los Romanos, versículo 8. Vuestra fe es conocida en todo el mundo. En el mundo, evidentemente, de aquel entonces. Y Tertuliano dice lo que había leído de manera equivocada: somos de ayer y ya lo llenamos todo. Y, y los apóstoles van a llegar a todo el Imperio Romano conocido. Lo vamos a ver al apóstol Santiago y también San Pablo. Llegará hasta España. Ya con Portugal se termina prácticamente el continente, lo continental, porque podríamos decir Inglaterra, ya podríamos decir que es como una isla, del continente europeo. Para el otro lado lo tenemos a Felipe, ¿no es cierto?, en Pisinia. Tenemos en Persia toda esa zona, Babilonia, al apóstol Bartolomé. Tenemos en las Indias orientales a Santo Tomás, el apóstol. Así que el Evangelio se difundió en ese periodo tan breve de 34 años en el mundo conocido. Por eso entonces ímpetu es la palabra acertada. Eso significa Éfeso, y no solamente porque a donde llegaron, sino por la fuerza, con milagros, con la entrega de su propia vida, que hicieron los apóstoles. Este periodo está todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo le doy siempre recomendaciones, ¿no es cierto? Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo, ¿no es cierto? No se hagan problemas si hay cosas que no la alcanzan a comprender. Ustedes lean todo, porque ahí se van a dar cuenta justamente lo que quiere decir este ímpetu, que ahora lo vamos a ir desarrollando en algunos capítulos que vamos a ver, en algunos versículos. Esto dice, sigue diciendo, y acá vamos entonces al ángel de la iglesia de Éfeso, escríbele. Es Cristo, ¿no es cierto?, que le dice. Esto dice, ¿quién dice esto? Jesucristo. Y por lo tanto aparece ponderativo de Jesucristo. Tiene las 7 estrellas en su diestra, ya habíamos visto describir a Cristo en el primer capítulo con esto, y anda en medio de los 7 candelabros. En esta interpretación de qué significan los 7 estrellas, las 7 candelabros, está en el capítulo primero. Habíamos dicho que mejor dicho, el texto del Apocalipsis dice que las 7 estrellas son los ángeles de cada una de las iglesias, y que los candelabros son justamente, los 7 candelabros son las iglesias. Y Cristo anda en medio de ellos. Quiere decir que justamente Cristo va a estar presente en toda la historia de la iglesia, desde el primer periodo hasta el último. Él va a andar en medio de esos 7 momentos, tiempos históricos. Cristo no va a estar ausente en su iglesia, lo prometió evidentemente: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y bueno, y ahora viene, dijimos primero un título de nuestro Señor Jesucristo, y ahora viene el punto 2, que es una alabanza. Y ahí tenemos que en esta alabanza encontramos 3 cosas. Sé de tus obras, de tu labor y de tu paciencia. En la Biblia de Jerusalén traduce: conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Entonces, vamos a quedarnos en este versículo 2, analizando justamente esta alabanza en obras y labor, porque en el 3 veremos que nuevamente sale la palabra paciencia,
indicando a qué se refiere. Como decía, es un consejo. Lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora estamos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 41, para ver justamente las obras y la labor que realizaba la Iglesia Apostólica. En el 41 estamos en el primer día, es el día de Pentecostés, donde ha venido el Espíritu Santo y los apóstoles han abierto las puertas y empezaron a predicar. Después de escuchar esa prédica, dice, acogieron su palabra y fueron bautizados, se sumaron unas 3.000 almas. La primera predicación y homilía de la iglesia dio como resultado la conversión de 3.000 personas. No se da hoy en día eso, ¿no es cierto? Acudían, entonces, miren cómo empezaban esos convertidos a vivir como se vivía en la iglesia apostólica. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Fracción del pan es como se llama a la Santa Misa en el tiempo de los apóstoles. Hemos visto que Jesús, la fracción parte del pan, fracción en la última cena, cuando come con los discípulos de Maús y ahí lo reconocen. El temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos milagros. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Para eso vendían sus posesiones y sus bienes y ponían lo recaudado a disposición de los apóstoles. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Tomaban sus alimentos y con sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvarse. Nadie tenía como suyo los bienes. Los apóstoles daban testimonio de gran poder, de la resurrección de Jesucristo. No había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían lo entregaban a los apóstoles y se repartía luego según la necesidad de cada uno. Me pasé ahora al capítulo, lo último que he dicho, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Antes había mencionado el capítulo 2, ahora estoy en el 4, salteándome, pero ustedes justamente, lo conveniente sería que vayan leyéndolo, ¿no es cierto? Y para ver cómo fue el tiempo apostólico, eso es lo que narra los Hechos de los Apóstoles, se queda casi después de la mitad del libro con toda la obra de San Pablo, pero también evidentemente es tiempo de los apóstoles. Y entonces ahí pone incluso, ve, en el versículo 36 del capítulo 4, un hombre llamado José de Chipre, que después le van a llamar Bernabé, que va a acompañar a San Pablo en algunas de sus misiones. Bueno, lo que tenía lo vendió y puso a los pies de los apóstoles. Muy bien. Ahí tenemos entonces una breve descripción de cómo era la vida de la iglesia en tiempo de los apóstoles, especialmente en este caso estamos en los primeros años donde los apóstoles estaban viviendo en Jerusalén. Después vamos a ver que se van a ir dispersando, especialmente cuando empiecen a ser perseguidos. Pero el libro dice ya en el versículo 2, y no puedes aguantar a los malos. Y todo esto es una alabanza, sé de tus obras y de tu labor y de tu paciencia,
y no puedes aguantar a los malos. Algo eh, que Cristo señala del tiempo de los apóstoles, que no lo va a poner para las otras iglesias. Vamos a seguir con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1. Había entonces un hombre llamado Ananías y su mujer Zafira, y vendieron una propiedad, y entonces llevaron el dinero a San Pedro, pero hicieron una trampa, entregaron la mitad de lo que habían logrado de la venta del campo, se quedaron con la otra mitad. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Que no le mintieron a los apóstoles. Ahora vamos a ver esto tan interesante. Y quedarte con el precio del campo, la mitad. Es que mientras lo tenías no era tuyo, y una vez vendido no podías disponer de el precio de él. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? ¿Qué le está diciendo San Pedro? Le está diciendo esto. Si nosotros bautizamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Eh, Lamentablemente, ya lo vamos a ver, nos van a decir, bueno, hagan una contribución voluntaria, deje tanto dinero por el bautismo, porque la iglesia tiene gastos, ¿no es cierto? Pero nada más, no nos dicen, bueno, vendan sus cosas, porque ahora eh, que se han bautizado han entrado en esta comunidad. Eso es lo que le está diciendo San Pedro a Ananías. Eh, El campo era tuyo, si querías lo vendías o no lo vendías, y si querías venderlo, después el dinero también era tuyo. No porque te bautizaste, no porque entraste a ser parte de esta comunidad, es decir, porque vas al templo todos los días a escuchar nuestra predicación, porque te has hecho uno más y con todos nosotros tenías que traer el dinero de la venta de tu campo. Pero hemos visto que sí lo hacían, pero no era obligatorio, no era obligatorio. ¿Por qué lo hacían entonces? Justamente porque es el tiempo, este apostólico, donde mejor está la presencia del Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es justamente traer, ¿no es cierto? Él les recordará todo, dice Jesucristo, recordar la obra de Jesucristo, ¿m? Por acción del Espíritu Santo. ¿M? Entonces, me bautizo, reciben el bautismo, después vamos a ver eh, ya inmediatamente, también después del bautismo le imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Con el bautismo recibimos el Espíritu Santo, con la imposición de las manos, la plenitud del Espíritu Santo, que es la confirmación. Y entonces esta iglesia apostólica vivía plena del Espíritu Santo, y era el Espíritu Santo el que movía, ¿no es cierto?, esas almas a llevar ese modo de vida. El Espíritu Santo hoy, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo está bastante eh, aparcado en nuestra vida, porque nuestros intereses son otros. Por eso dice San Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo, ¿eh? Y por lo tanto no obra. Pero mire, en todas las épocas, incluso en la nuestra, el Espíritu Santo sigue haciendo esa misma obra. Hay un hecho que es este: los santos, que no ponen obstáculos a la acción del Espíritu Santo y por eso logran la santidad, vivan en la circunstancia en que vivan, en las condiciones que vivan, tengan riquezas como un San Luis Rey de Francia, vivan en la peor pobreza o se hagan pobres como un San Francisco de Asís, tengan condiciones como
un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, o sean torpes como un San José de Cupertino, que no lograba distinguir entre un pan blanco o un pan negro. Eh, sea como sea, ¿no es cierto?, la vida de cada santo, vamos a ver que en realidad hay una igualdad en cada uno. ¿Y a qué se refiere esta igualdad? A esto que era esta primera comunidad. Asidos a la oración, no hay santos sin oración, no hay santos sin oración. Lleven la vida que lleven. Encerrado en un convento, evidentemente tienen todo el tiempo para la oración, llevando una vida apostólica como la Madre Teresa de Calcuta, recogiendo leprosos por todas partes del mundo, o lepra de todas partes, con el SIDA, lo que sea. Vida de oración. Participación en los sacramentos. No hay santo que no quiera todos los días participar de la Santa Misa. Santo Tomás celebraba su Santa Misa, Santo Tomás de Aquino, y después iba y escuchaba otra misa para dar acción de gracias por la misa que había celebrado. Aquel labrador, San Isidro Labrador, ¿no es cierto?, que tenía que caminar un montón para irse de su campo, no su campo, el campo que arrendaba, ir a escuchar misa y venir luego a trabajar el campo. Y su campo producía más que todo, porque eran los ángeles que le trabajaban mientras él iba a la Santa Misa. Si nosotros entendiéramos todo eso y pondríamos las cosas de Dios en primer lugar y no las de este mundo, nuestra vida sería muy distinta. En vano, dice el Salmo, se cansa el constructor si Dios no construye la casa. Muy bien. En vano nos cansamos nosotros y no tenemos después, pero ¿qué es el fruto de mis preocupaciones? Poner a Dios en primer lugar. Eso hacen todos los santos, ¿no es cierto? La devoción a la Santísima Virgen María, el anhelo de la salvación de las almas propia y de todos los demás. Aún en la vida, ¿no es cierto?, contemplativa, que no es misionera, tenemos que, junto a San Francisco Javier, que se recorrió casi todo el mundo, es copatrona de las misiones, Santa Teresita del Niño Jesús, que nunca salió de su convento, se encerró a los 15 años y a los 24 ya murió, pero en lo que ella ha escrito, por obediencia de su vida, y se ve el corazón misionero, ¿no es cierto?, que rezaba por todos los sacerdotes y por la conversión de las almas. Así que entonces tenemos, hasta el día de hoy, recién citamos a la Madre Teresa de Calcuta, que el Espíritu Santo sigue haciendo lo que hizo en la primera iglesia. Por eso ímpetu, estaban llenos del Espíritu Santo, lo dejaban trabajar. Hoy decimos que a través del movimiento o de la renovación, ¿no es cierto?, carismática del Espíritu Santo, estamos viviendo un nuevo Pentecostés, pero lamentablemente no corresponde, puede ser que sea en algunas almas, ¿sí? Cada alma que se santifica está viviendo la plenitud del Espíritu Santo, no necesariamente porque pertenezca al movimiento carismático, pero en cuanto movimiento, evidentemente no están dadas esas características propias del Espíritu Santo, que lo hace en la primera iglesia apostólica y lo hace a lo largo de toda sino que se da eso en particular ahora, no en una comunidad, sino en particular en la santidad de algunas personas donde dejan que el Espíritu Santo obre. Seguimos entonces más adelante,
comentando este hecho, y entonces, por eso San Pedro dice, eh, ¿cómo es que Satanás llegó a tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No, no dice, ¿por qué no me has mentido a mí? O cosas así. Al Espíritu Santo. ¿Eh? Lo podías haber vendido y quedar. ¿Eh? Y ahí cayó muerto, después viene la esposa y en el mismo discurso, y la esposa también cae muerta. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Y no puedes aguantar a los malos. Veamos otro ejemplo. Habíamos dicho que si bien la iglesia, con la parábola del trigo y la cizaña, va a estar mezclada siempre, la iglesia, la sociedad y todo. Comentamos el libro de, bueno, hicimos referencia nada más, la ciudad de Dios, donde San Agustín, dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo, la ciudad de Dios en este mundo, en la historia, y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la ciudad del hombre, las dos unidas, como el trigo y la cizaña. Veamos lo que habíamos dicho del dinero. En los Hechos de los Apóstoles tenemos el capítulo 8, del versículo 9 al 24, yo solamente lo voy a resumir. Un tal Simón el mago, que hacía justamente magia y otras artes, pero cuando llegó especialmente el apóstol Felipe y empezó a predicar, todo eso lo dice ahí, Hechos de los Apóstoles 8, entonces la gente que lo seguía, este Simón el mago, aceptó la evangelización del apóstol Felipe, y no solamente la gente, sino que también Simón creyó, se hizo bautizar y se le unió a Felipe, lo acompañaba. Y los apóstoles, esto sucede en Samaria, ¿se acuerdan? En Judea, Samaria está pegado ahí, Jesucristo ahí dialogó con la samaritana un tiempito antes. Entonces fueron teniendo noticias de la obra de Felipe, San Juan y San Pedro, a imponer las manos, es decir, como obispos, a confirmar, dar el sacramento de la confirmación a los samaritanos. Y también entonces se confirmó Simón, el mago. Y entonces, cuando él vio, dice el texto, que el Espíritu Santo bajaba por la imposición de las manos de los apóstoles, le ofreció dinero, diciendo textual, dame también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. San Pedro le dijo que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Y terrible lo que dice San Pedro. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Ven? Otra vez volvemos al mismo tema. ¿Cómo leemos la Sagrada Escritura? Con un corazón recto, con un corazón limpio. Pero ruega al Señor que, si es posible, te perdone el intento de tu corazón. Simón le dice, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga su conversión. A esto la Iglesia le llama simonía, es decir, cuando Padre me bendice esto, bueno, sí, pero le va a salir la bendición, ¿no es cierto? Porque el objeto ya lo trae tanto. Estamos vendiendo las cosas de Dios. Recibiste gratis, dice nuestro Señor Jesucristo, dad gratis. Por lo tanto, entonces,
Ya vemos cómo no está pegada al dinero, no está pegada a los bienes materiales. Hoy es, hoy es terrible, ¿no es cierto? Ustedes lo saben mejor que yo. El tema de los seguros, que queremos asegurar esta propiedad, que mejor que no hagamos esta actividad porque si le pasa a alguna persona nos van a demandar y el tema de parte del coronavirus y de que han cerrado las iglesias, parte es el dinero. Eh, Seguimos abiertos, viene gente aquí, se contagia, nos demandan y nosotros le vamos a tener que pagar el muerto que se murió por el coronavirus o la intervención, la terapia intensiva o lo que sea. Miren, en la carta primera a los Corintios 5, capítulo 5, versículo 5, San Pablo dice, entreguen a ese tal, era un incestuoso, a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué está diciendo? Ya también lo vamos a ver si logramos hoy. Que lo excomulguen, quiere decir. Sáquenlo de la iglesia por ese pecado de inmoralidad. Tal vez eso pueda hacer que alcance la salvación. Lo sacamos de la iglesia, queda excomulgado, se arrepiente y vuelve. Desde ese entonces la iglesia ha tenido este obrar. También San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 20, están Meneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. También lo excomulgó, lo entregó a Satanás. Si estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, fundada sobre San Pedro, estamos con Dios. Si no estamos en la iglesia, fuera de la iglesia no hay salvación. La excomunión entonces es, bueno, si yo no estoy con Dios, sino junto desparramos, dice Jesucristo, estoy con el demonio. Ese es el significado. Entonces, ¿a qué hacía referencia todo esto? Hacía justamente que, y no puedes aguantar a los malos. Con toda claridad, la Iglesia Apostólica ponía en claro la verdad. Hoy hemos hecho una mezcla, ¿no es cierto? Eh, San Agustín fue muy claro, amor al pecador y odio al pecado. Pero nosotros hoy lo tenemos mezclado. Eh, Evidentemente, supongamos un homosexual, eh, no por la tendencia que tiene a la homosexualidad, vaya a saber cómo lo ha adquirido, sino por la práctica. Y uno puede ser alcohólico, porque desde joven empezó a beber, pero ahora lucha contra eso, y no compra bebidas, no se reúne con los que beben. Entonces, aunque uno siga siendo alcohólico porque tiene esa tendencia hacia el alcohol, no está pecando, por la tendencia no está pecando, porque si haya uno fomentado con culpa o sin culpa, porque a veces, bueno, nací, mi padre se fue de mi casa y éramos 7 hermanos, 6 mujeres y yo me desarrollé en ese ambiente, sea por lo que sea. Y bueno, tengo esa inclinación, eso no es pecado, pero justamente el ponerlo en práctica, ahí está el pecado, y que, bueno, en la iglesia haya tal confusión que no sepan distinguir eso, ¿no es cierto? La práctica de la homosexualidad, lo dice San Pablo en la carta a los Corintios, es pecado grave, por lo cual con ese pecado no se alcanza la salvación. No tendréis parte en la vida eterna, dice San Pablo en la carta a los Corintios, a los homosexuales y a otros pecados más. Entonces, la primera iglesia, este era un incestuoso, va por ahí también la cosa, tenía muy claro
y si bien quería la salvación, por eso lo excomulgamos, no tiene participación en los sacramentos. Hoy decimos, bueno, los divorciados, porque no van a recibir la comunión. No, porque eso es la enseñanza de la Iglesia y sería un mal para ellos, un mal, porque esto lo hace San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y está en la Sagrada Escritura, sería un mal para ellos entonces darle la comunión. Mismo San Pablo en la carta también, nuevamente la Corintios, primera capítulo 11 dice que recibe la Sagrada Comunión indignamente come y bebe su propia condenación. Entonces, la Iglesia primero tenía todo bien en claro y no soportaba a los malos. Hoy, en una entendida falsa misericordia, porque la misericordia de Dios busca sacarnos del pecado. Hoy, entendida una falsa, se deja al pecador en el pecado. Y es lo peor que se puede hacer y decir que eso sea iglesia, porque la iglesia está fundada por la misericordia de Dios para sacarnos del pecado. Jesucristo vino a sacarnos del pecado, no a decir, bueno, vamos a hacer un lindo mundo, vamos a llevarnos bien todos. No, no, a sacarnos del pecado. Murió por nuestros pecados. Y entonces, dejar al pecador en el pecado y decir que eso es obra de la iglesia es terrible. La primera iglesia entonces se distingue muy bien. Es una alabanza hermosísima de Jesucristo a este primer periodo, de esa manera, que pueda salvar su alma. Y en el segundo dice, seguimos en el segundo versículo, y probaste a los que se dicen ser apóstoles sin servos y los encontraste embusteros. Apóstoles sin serlo. Vimos que los apóstoles lo están haciendo una obra magnífica, pero va a nacer la primera herejía, y acá vamos a aclarar el término herejía. Ya hemos visto que Dios a lo largo de toda la historia, desde Adán y Eva, porque Él se revela a Adán y Eva, creándolo y manifestándose, hablándoles a Adán y Eva, y también nuestro Señor Jesucristo, en su tiempo aquí presente, han hecho la revelación de toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis. Incluso nuestro Señor Jesucristo a Pilato le ha dicho, sí, yo soy rey, y he venido a dar testimonio de la verdad. Entonces la fe católica, nuestra fe, no se basa en un sentimiento como a veces nos hacen pensar, y justamente para hacer que el pecado siga, no sacar, lo cual es demoníaco, no sacar a las personas del pecado, confundimos la fe con un sentimiento. No, que esta persona está participando de este grupo y en este grupo se siente bien y el testimonio, ¿no es cierto?, de que sintió esto. No, la fe no es sentimientos, no son pasiones, lo que siento. Cuando yo digo sentir, estoy muy equivocado, eso no es fe, es sentimiento. La fe es aceptar las verdades reveladas. Para esto he venido de Jesucristo, a dar testimonio de la verdad. Las verdades reveladas que Dios a lo largo de toda la historia nos ha enseñado, hasta el último de los apóstoles, hasta el último del libro de la Sagrada Escritura. Cuando Jesucristo funda su iglesia, entonces le dice a San Pedro, una vez tú firmado, confirma a tus hermanos, le da el poder entonces de interpretar las verdades de la fe para que nosotros podamos entender el verdadero sentido y aceptarla en su plenitud. La palabra herejía viene del griego, elección quiere decir, es decir, un hereje que es, o la herejía, es una actitud voluntaria a elegir. ¿De qué manera? Si yo elijo, no acepto la totalidad, es decir, no acepto la totalidad de la fe de la iglesia,
que se conserva en su magisterio. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde está el magisterio? El magisterio está en el catecismo. Agarren el catecismo de la iglesia, ahí está el magisterio de la iglesia. No en lo que dice un sacerdote, no en lo que dice un obispo, no en lo que dice el Papa. El Papa es infalible cuando habla, ¿no es cierto?, de manera, es cátedra, se dice, enseña una verdad de fe de manera solemne, queriendo usar justamente esa infalibilidad que le dio Dios. Cuando da un sermón, ¿no es cierto?, ahora se ven muchos sermones de los papas, cuando da un sermón, ¿no es cierto?, está hablando como un teólogo eh, privado. Hasta tenemos un papa hereje en la historia por lo que escribió, no por lo que enseñó dogmáticamente, ¿eh? Sino por lo que escribió. Después dijeron, no, este papa, y como teólogo particular, entonces al escribir esto, una carta que no fue una encíclica, sino mandada a tal persona, cayó en la herejía. No es que dijo herejías en su pontificado como papa, usando la autoridad. Entonces, el magisterio de la iglesia, nosotros seguimos el magisterio de la iglesia que Cristo fundó. Eh, es que el padre dijo tal cosa, es que el otro dijo tal otra, el que no, está bien, y tal vez siempre malinterpretamos lo que dice un padre y lo que dice otro. Eh, yo voy y escucho el sermón, ¿no es cierto? Y bueno, me quedo, ¿no es cierto?, con lo que es la verdadera fe. Por eso la tenemos que tener formada y por eso tenemos que leer y leer también el catecismo de la iglesia. Es llamativo que ahora que tenemos tanto tiempo, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiempo le hemos dedicado a la lectura en esta oportunidad para formarnos mejor en la fe? El dato estadístico, ¿no es cierto?, va a ser muy pobre de tiempo. Entonces, la verdad es fe, no el sentimiento, no el código de derecho canónico, que es la norma que guía la vida de la iglesia. Hay otro error, ¿no es cierto?, es que el Padre tal hace así en el código de derecho canónico, emanadas de la iglesia, y que nos dicen cómo debemos hacer todas las cosas, administrar los sacramentos y todo, administrar una parroquia. Así que no es que, sí, en tu pueblo el sacerdote puede ser que sea muy devoto de el Santo Rosario y entonces diga que todos los fieles recen el rosario a diario y él pone un tiempo para que lo recen en comunidad, otro que sea muy eucarístico y tenga adoración perpetua, y sí, esas diferencias sí, pero no en la verdad, no en el obrar, en la distribución de los sacramentos. No, es que el sacerdote aquí permite que los divorciados reciban la Eucaristía y por eso la iglesia lo permite. No. Yo no sé si eso hace ese sacerdote, pero que la iglesia lo permita, no. Entonces, el Código de Derecho Canónico dice así: se llama herejía la negación pertinaz después de haber recibido el bautismo, es decir, hereje solamente puede ser un bautizado, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, es decir, la negación, no, yo no creo eso, no creo en el infierno, supongamos, o la duda pertinaz sobre la misma. Pero Dios es tan bueno, ¿cómo va a haber dudo de que? Bueno, eso es un hereje. Eso lo van a encontrar en el Código de Derecho Canónico, en el canon 751. Y la herejía, inmediatamente, el que cae en herejía, queda excomulgado. Lo que San Pablo hacía, ¿ves? La iglesia lo sigue haciendo, queda excomulgado, separado de la iglesia. Muy bien, ¿y quién fue este primer hereje?
nace en el seno de la iglesia, tiene que estar bautizado. Se llama Nicolás, es uno de los primeros diáconos. Vamos a los Hechos de los Apóstoles, volvemos al mismo librito. Capítulo 6, versículo 2, acá ya empezó algunas cuestiones. Se quejan de que la atención, ¿no es cierto?, de las mesas en común, de la comida, no se estaba haciendo por igual. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, nosotros no podemos ponernos a servir las mesas porque eso representaría abandonar la palabra de Dios y la oración. Con toda claridad, los obispos están para una vida de oración, no de acción, y transmitir la palabra de Dios, no para ser, como muchas veces parece, eh, otros políticos que quieran estar más pendientes de las cuestiones temporales de este mundo y por lo tanto no tienen tanto tiempo para la oración y para hablar, predicar de la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, busquen, dicen los apóstoles, a 7 hombres de buena fama, Hechos 6, capítulo 6, versículo 2, llenos del Espíritu, de otra vez el Espíritu Santo, y de sabiduría, y los pondremos a frente de esto, de las mesas, para que ellos hagan eso y nosotros nos dedicamos a lo nuestro. Y así, bueno, todo pareció muy bien y ahí eligieron entonces a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, y este Esteban es el primer mártir de la iglesia, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que venía de Antioquía. Muy bien. A Nicolás, entonces, este diácono de la iglesia, de la primera comunidad, va a caer en una herejía. ¿Por qué? Porque va a ser esto. Evidentemente, él viene con toda la cultura pagana y va entonces a empezar a mezclar cosas que él traía de sus creencias con lo que estaba asimilando de la predicación de los apóstoles o de la fe. ¿Qué es esta herejía entonces? Es un gnosticismo. San Agustín fue gnóstico también. ¿Qué son los gnósticos? El gnóstico es otra palabra griega que viene de conocimiento. Gnosis, conocimiento. Un conocimiento, el que conoce. Agnóstico es el que no conoce. Y siempre esto va a estar permanente en toda la historia de la Iglesia. Los gnósticos en aquel entonces, y ahora también la masonería y otras sectas tienen conocimientos ocultos, ¿no es cierto? Bueno, que vamos a iniciar en nuestra secta, pero vas a ir adquiriendo conocimientos que no son para todos. A medida que te vas iniciando, te vamos a ir dando su conocimiento. Entonces, que hay un tipo de conocimiento especial, mejor que evidentemente que el Evangelio, que hace a los que los van adquiriendo, ¿no es cierto?, a través de participar en esas sectas, ¿no es cierto?, poniéndolo por encima. Y el adquirir ese conocimiento es también alcanzar la salvación. Entonces, alcanzo la salvación por un conocimiento superior, no dado a todos. Ven, es como si diríamos que la Sagrada Escritura es algo oscuro. No, no es algo oscuro, es lo más claro, pero hay que tener limpio el corazón. Si quiero ver, y con estos anteojos, si no están limpios, entonces están llenos de barro, no voy a ver.
lleno de inmundicia, no voy a ver. No es culpa de los anteojos, eh, sino de que los he ensuciado, de la suciedad. Entonces, no existe en la iglesia un conocimiento oculto, todo lo contrario. Cuando hablamos de misterios en la iglesia, queremos decir algo que es una verdad tan grande, tanta luz, que nuestra inteligencia queda como oscurecida, queda, mejor dicho, enceguecida con tanta luz. Necesitamos otra luz superior, la del Espíritu Santo, para que todo eso entonces sea asimilado por nosotros en nuestra fe. Y entonces estos gnósticos ese conocimiento, y otra de las cosas que tenían, entonces el conocimiento es lo espiritual, porque las ideas son justamente la elaboración que hace el alma, el espíritu de las verdades, eh, y que también, por lo tanto, el mundo espiritual es lo bueno y el mundo material es lo malo. Entonces, entre ese bien y ese mal, de lo bueno es el espíritu, lo malo es la materia. Dos principios. Eh, pero vamos a ver que mientras tiene esta parte de gnosticismo, también tiene un laxismo, es decir, moral, eh, que quiere decir laxo, permisivo, una moral permisiva, que era propia también de los ritos de los paganos, ¿no es cierto? Daban culto a sus dioses y después terminaban, después de hacer esos cultos, en terribles orgías. Y entonces este también le unió estas cosas, a toda esa mezcla que hizo de cristianismo, verdad es que él aprendió a los apóstoles, las puso como conocimiento superior con otras cosas, y después de sus ritos, también tenía los ritos del bautismo y todo lo demás, terminaban entonces no solamente compartiendo los alimentos, sino compartiendo, eh, esto hizo este buen hombre. Dice, cuenta San Alberto Magno, que este tal Nicolás puso su mujer a disposición de todos, lo mismo sus seguidores hicieron, y se transformó en rito. Entonces ya van teniendo una idea de lo que fue esta primera herejía eh, de la iglesia. Y acá viene, habíamos dicho, tus obras, y también decía tu paciencia. Y comenzando el versículo 3 dice el texto del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3, y tienes paciencia y aguantaste por el nombre mío y no defeccionaste. Aquí empezaron los dos martirios, pero tenemos que hacer una aclaración. Este tiempo también es tiempo de persecución, pero la persecución es de parte de los judíos. Entonces hagamos una aclaración. Los judíos se inician en Abraham, en el pueblo elegido de Abraham, van a tomar el nombre de judíos, por estar en la zona de Judea, un territorio que le fue dado a Judá, uno de los hijos, de los 12 hijos de José, digo, de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham, es el hijo de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Bien. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en Abraham, la salvación prometida a Adán y Eva, se centra en que el Salvador entonces sería del pueblo elegido en Abraham. Después, con el tiempo y los avatares históricos,
el territorio que va a permanecer más tiempo va a ser solamente ese territorio dado a Judá, uno de los hijos de Jacob o Israel. Dios le cambia el nombre por Israel, al Jacob, al, al nieto de Abraham. Y entonces se va a empezar a identificar a la descendencia de Abraham solamente con ese nieto, con el territorio, con la gente que vive en ese territorio de Judá. De ahí viene el nombre de judíos. Entonces, los judíos eran los depositarios de la revelación, empezada en Abraham, seguida en Moisés. La esperanza, ellos existían, su ser era la esperanza del Mesías, todavía lo siguen esperando. Entonces Jesucristo es judío, la Virgen es judía, los apóstoles judíos, la predicación primera de los apóstoles es para los judíos, después se dispersan, pero lo van a hacer en las sinagogas judías, todo eso lo van a ver en los Hechos de los Apóstoles. Entonces hay judíos que aceptan que el Mesías es Jesucristo, y entonces decimos judíos cristianos, que después van a quedar simplemente como católicos. Hay judíos que no aceptan, son los judíos que rechazan a Cristo, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, y bueno, y que entonces al no aceptarlo quedarán todavía pensando que Dios no les ha mandado el Mesías, y son los que hasta la actualidad conocemos como judíos. Pero dentro de los judíos que se convirtieron, que diríamos judíos cristianos, se dio una fracción que se llaman judíos cristianos judaizantes, que quisieron, ¿no es cierto? Sí, aceptamos al Mesías, pero todo lo que justamente fue la revelación a nuestros padres en el Antiguo Testamento, la queremos conservar, vamos a bautizarnos, pero también a circuncidarnos. Eso lo van a encontrar todo en los Hechos de los Apóstoles. A circuncidarnos, queremos seguir conservando los rituales, ¿no es cierto?, de lavarnos las manos, el diezmo. Vamos a ver que todas las iglesias protestantes, tanto es el Islam, son todos estos. Es lo judaizante, que siguen anclados ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, esto se hacía en el Antiguo Testamento, y que han aceptado a Cristo, pero que después van a hacer lo que le van a hacer la vida imposible a San Pablo. Imposible a San Pablo. Es decir, si hemos aceptado a Jesucristo, San Pablo se pone a hacer todas estas comunidades. En su primer viaje funda 7 comunidades, entre ellas algunas de las iglesias que San Juan le está escribiendo. Y después vienen estos, sí, nosotros somos judíos, que hemos aceptado que el Mesías es Cristo, pero le decimos a ustedes que se tienen que circuncidar. San Pablo ahí tiene una frase terrible con su temperamento colérico. Ya que quieren tanto circuncidarse, ¿por qué no se castran? Dice Leandón. Y según las traducciones que hagan las distintas Biblias, lo pondrán de otra manera, pero es eso lo que dice San Pablo. Por lo tanto, entonces, le van a hacer la vida imposible y van a traer tanto, de tal manera que en las cartas de los Gálatas, San Pablo le va a decir: oh insensato Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cómo ahora, ¿no es cierto?, caen en esto? Pero esto era porque eran judíos que habían aceptado a Cristo y se presentaban como cristianos, ¿no es cierto? Y como judíos que eran, entonces que habían aceptado al Mesías, no, miren, esto también lo tienen que seguir cumpliendo. Eso también se da lamentablemente también en la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Todos aquellos que todavía están en el Antiguo Testamento, haciendo hincapié en que, qué sé yo, que David saltaba y bailaba delante del arca y matando animalitos, y ya le hemos explicado. Pero tengo contra ti
alguito que la caridad tuya de antes ha dejado. Hemos visto el caso de Ananías, Zafarías y su esposa Zafarías, y hemos visto por qué, y ustedes lo pueden ver mucho mejor, porque ese problema que se suscitó para atender las mesas, porque había quejas y todo lo demás. Y entonces, eh, pero tengo contra ti alguito, dice, pero grandeza y magnitud, pero te falta esto. Y aquí entonces, esta fue la queja. Has dejado tu primera caridad, esa caridad ferviente, eso que no te importaba nada y ahora ya ha bajado un poco. Pero ten memoria de dónde surgiste, le dice en el texto, de dónde caíste, da cuenta pues de dónde has caído, traduce la Biblia de Jerusalén, y conviértete y haz de nuevo tus primeras obras. Date cuenta, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Esta es la amonestación y también ve que se vuelva a su primera conducta. Y acá viene la amenaza. Estamos en ese punto 4, ¿no es cierto?, que dijimos los 5 puntos que tienen estas cartas. Si no, yo vengo contra ti a trasladar tu antorcha de su lugar y si acaso no te conviertes. Preguntaríamos, ¿hubo conversión? No. Es la historia. Vemos que la iglesia, este primer periodo apostólico que llega, es el obispo es San Juan, eh, pero está en toda la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Sí, va a ser trasladada, eh, tanto en Jerusalén como en Éfeso, eh, la, este centro de fe se va a trasladar justamente a Roma y va a decaer este fervor primero. Es decir, que la amenaza que trae esto lo vemos que se ha cumplido el último punto, pero dice, eh, tienes en tu pro que odias las obras de los nicolaítas como yo las odio. Este diácono que empezó con todo esto. Todo esto era el punto 3, ¿no es cierto? La amenaza, si dije 4, me equivoqué. La amenaza, la amonestación y la amenaza. No explicamos lo que es esta herejía porque ya lo hemos dicho. Yo ese evangelio y todo eso que tratan de poner y que a veces ya es cansador, ¿no es cierto? Cuando empiezo a recibir mensajes, unas imagitas que parece más una mujer, ¿no es cierto? Pelos larguitos rubios, ojos claros, un poco tiene barba. Toda esa espiritualidad melosa, asquerosa, ¿no es cierto? Contrasta con el Evangelio y con San Juan, con todo el Nuevo Testamento. Cristo habla bien, las odio, odio. Tengo odio, odio, dijo San Agustín, odio al pecador. Digo, odio al pecado, amor al pecador. Eh, no transformemos nuestra fe, ¿no es cierto? Que necesitamos que sea una fe. Santa Teresa le decía a las monjas, quiero monjas varoniles. ¿Eh? No feto con alas, así todas cositas, todo. No, varoniles, que en este momento en que tenemos necesitamos esos apóstoles con la cruz, como dice San Luis, meloso, ay, qué lindo, esto me llega al corazón. No, se necesita justamente virilidad, como Santa Teresa la quería para las propias monjas. Entonces,
las cosas claras, odio al mal, odio las herejías. No, que esto pues bueno, si esa es la verdad de él. Y el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu, ya lo explicamos, y al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Uno el árbol de la vida y el otro el del conocimiento del bien. Eh, Pecaron comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, no del árbol de la vida. Entonces, el premio para esto es el árbol de la vida que estaba en el paraíso. Y acá es algo de lo que yo dije que iba a hablar en este video. ¿A qué se refiere este premio? ¿A la vida eterna? ¿A la vida también? No tanto, pero sí se puede referir a otro premio que el libro del Apocalipsis hace referencia, y ustedes lo van a poder leer en el capítulo 20 y especialmente en los versículos del 1 al 6. Y ahí dice, y vi un ángel descendiendo del cielo, trayendo las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Esto ya se está terminando el Apocalipsis, ya se está terminando toda la historia. Y dominó al dragón, se está hablando 1000 años, y se está cortando la transmisión. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló para que no engañe ya más a la gente hasta que se cumplan esos años. Y ahí estuvieron, se lo resumo, las almas de los que fueron degollados por el testimonio de Jesús y por el Verbo a lo largo de la historia, y no se arrodillaron ante la fiera, que ya vamos a ver lo que eran, y no recibieron su marca, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces hay un periodo, después que es derrotado el anticristo, que le llaman el milenio. No lo dice Juan, sino que le quedó ese nombre. Algunas interpretaciones de tal manera, ¿no es cierto?, que Cristo va a estar presente como un rey, y la iglesia las ha condenado. Todo eso lo veremos en el próximo video, simplemente se los anticipo, y no completo porque lo dejaremos su plenitud para cuando lleguemos ahí, pero diremos algo, porque el padre Castellani dice que todos los premios pueden referirse en 6 iglesias a la vida eterna, como en el caso de esto, pero en una no, la de Tiatira no se refiere a la vida eterna. En cambio, todos estos premios sí se pueden referir a ese milenio. Ya lo vamos a aclarar, y vamos a dar la interpretación que hasta el momento está permitida en la iglesia, otras no están permitidas. Me queda entonces, hemos concluido pasándonos un poco del tiempo, la primera iglesia, el primer periodo, con la interpretación entonces que han hecho de esta lectura a esa carta, los padres en los primeros tiempos, San Jerónimo, San Agustín, el padre Cani retoma todo eso en su libro, y lo único que hemos hecho es aclarar un poco más lo que él expone. La bendición de Dios entonces, que Dios nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con su bendición descienda sobre todos ustedes y los lleve a la vida eterna.